Si te gusta este episodio de El Chupacabras, recuerda que ya tienes todos los episodios disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Sonoro. En la mente de la mayoría de los mexicanos, el chupacabras fue una cortina de humo orquestada por quien para muchos es el villano favorito del país, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Tal vez la idea de que Salinas estuvo detrás de este monstruo tiene mucho que ver con los muñecos del chupacabras caracterizados con el rostro del expresidente. En 1996, los vendedores ambulantes los vendían como pan caliente. Yo los recuerdo perfecto. Los adultos los colgaban de los retrovisores. Los adolescentes queríamos un chupacabritas porque eran divertidos y originales. Carnal, ¿cómo estás? Oye, un paro. Mira, te presento a ella. ¿Qué onda? Pau. Está haciendo una investigación sobre los chupacabras. Y quiere un coleccionista de chupacabras. Me moría por ver otra vez una de esas figuras. Después de muchas búsquedas en blogs y redes sociales, por fin encontré al fanático número 1 de estos muñecos. Alguien que está obsesionado con el chupacabras igual que yo. Conocí a Iván Luna, a quien todos apodan Patata, en un tianguis lleno de adictos a los cómics, que se instala todos los sábados afuera de la estación del Metro Hidalgo en el centro de la Ciudad de México. Sí, podría hablar como del tema. ¿Sí? Sí, y más porque me marcó, ¿no? Más porque sí me marcó, porque me tocó y me marcó. ¿Cuántos años tienes? Tengo 38 años. Ah, pues somos de la edad, güey. Sí me marcó, porque yo sí le tenía miedo, ¿no? Yo también le tenía Yo miedo. era como de mucho de subir a la pelea. El chupacabras aterró a Patata cuando tenía 11 años. Conversamos un rato y unos días después lo visité en Chimalhuacán. Su casa es un pequeño museo con repisas repletas, de arriba abajo con King Kongs, Godzillas, G.I. Joes y por supuesto todo lo de la Guerra de las Galaxias. A partir de que salió esa noticia, jamás volví a subir a la azotea. Ah, me dijiste que le agarraste miedo. Sí, yo agarré un miedo impresionante y aparte porque sí lograron su objetivo, ¿no? O sea, sí causaron pánico. Cuando dice que lograron su objetivo se refiere al gobierno. Patata, como la mayoría de los mexicanos, cree que el chupacabras fue un invento. Pero en 1996 no subía a su azotea porque esa criatura podía llegar volando por él. Mi papá se reía, ¿no? Pero por otra parte estaba muy afectado por la economía, ¿no? Su familia fue otra afectada por el derrumbe económico. Él se refugió en sus monstruos de plástico que además de coleccionar, ahora vende e intercambia. Patata me explica que los juguetes del chupacabras ni siquiera tienen registro. Simplemente se hicieron en talleres locales a pequeña escala. El mexicano de nacimiento es pícaro, ¿no? Y es como burlón. Entonces, como sabemos que fue como una onda así como para distraer al pueblo, pues yo creo que los jugueteros dijeron, a ver, vamos a agarrar. Para Patata la ecuación fue simple. El chupacabras estaba de moda y los jugueteros lo aprovecharon para hacer negocio. Pero cuando hablé con José Carreño, un hombre muy cercano a Carlos Salinas, me di cuenta de que estos muñecos aparentemente inofensivos fueron piezas claves en la guerra entre los expresidentes Salinas y Zedillo. Es que luego todo el mundo me mandó con ustedes. Me decían, no, aquí el único que era bueno para la comunicación política es Carreño. Entonces, como apareció tanto en todas mis entrevistas, dije, se me hace que es al que tengo que entrevistar realmente. Vamos a quedar en una cosa entonces. El miércoles podemos desayunar a las 9 si quieren en tu convento. Sí, pero no se va a oír bien la grabadora, eso me preocupa. Entonces si quieren nos vemos en la casa. Ajá. Platiqué con José Carreño porque varios entrevistados me lo mencionaron, pero sobre todo porque fue el gran estratega de comunicación de Carlos Salinas.
Quizás él podría confirmarme si el expresidente había sido, como todos creemos, el padrino del chupacabras. Hola, mi nombre es Ana Paula Tovar. Acompáñenme en este último episodio para descubrir qué hay detrás del ser mítico que cautivó a toda una generación. Esto es El Chupacabras, un podcast de Wondery y Sonoro. Episodio 6. Todo es místico. Bueno, pues yo estoy aquí enfrente de casa de José Carreño. Ha sido un largo camino hasta llegar aquí. La verdad estoy un poco nerviosa. Visité a José Carreño en su casa al sur de la Ciudad de México a finales del 2022. ¿Por qué cree que me mandaron con usted? No lo sé, porque son malos amigos, supongo. Ah, Roberto y Toño y... Roberto no. Toño y Marco me dijeron, Y Marco. Pregúntale a Salinas, a la gente de Salinas. Pepe Carreño, como muchos lo conocen, tiene 80 años y vive alejado de la política debido a problemas de salud. Me recibió en una biblioteca de doble altura atiborrada de libros que guardan muchos secretos e información, como él. Carreño trabajó con varios presidentes priistas de la vieja escuela. Comenzó en los 70s con Luis Echeverría, a quien le escribió su último informe de gobierno. Me tocó irlo revisando con el presidente. Entonces, en un autobús de pronto, iba yo leyendo y me lo veo y me detengo. ¡Sígale! Entonces, lo estoy arrullando, dije para mis adentros. Pues mire lo que dice. Según me cuenta, Echeverría parecía cansado ese día, pero era un hombre que se mantenía atento a todo, aunque se tratara de un aburridísimo informe. Carreño soltaba una carcajada cada vez que me contaba una de estas historias. Tiene un sinfín de anécdotas que dan para un chismógrafo del PRI. Pero no solo trabajó dentro del gobierno. Dirigió y colaboró con distintos medios y fue director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. En 2007, cuando ya no trabajaba para ningún presidente, escribió una columna para El Universal que se titula «Los mejores escándalos son en verano». Ahí menciona el chupacabras como ejemplo. En su artículo dice que los escándalos suelen ser atractivos y se basan más en declaraciones que en pruebas. También que tienen una parte oscura porque reflejan la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno. Y agrega que para que sean realmente buenos, deben tener una base creíble o una población dispuesta a creerlos. Suena muy parecido al manual del rumor, ¿verdad? Yo también lo pensé, pero no. Lo escribió Carreño. A ver, entonces usted menciona que el chupacabras sí fue un escándalo, por lo menos en esta columna. ¿Usted qué recuerda del chupacabras o qué considera que fue? Mira, yo cuando aparece el chupacabras en todo su esplendor, yo era embajador en Holanda. Entonces, ¿En el 95? En 95, sí. Lo seguí Claro, de ya lejos. se había ido. Sí, no, yo me fui antes de la aprehensión de Salinas, de Raúl. Eso quiere decir que José Carreño se fue de México antes de febrero de 1995, cuando detuvieron a Raúl Salinas. Entonces lo vi de lejos, lo seguí, lo vi, obviamente había mucho publicado. La creencia más popular dice que este rumor fue creado entre Salinas y su equipo cercano en Los Pinos. Pero en 1996, cuando el chupacabras era la estrella de televisión, Salinas ya vivía en el exilio, y José Carreño asegura que siguió este escándalo desde Europa.
Vivir en Holanda no era un impedimento para orquestar algo así. Ya había tecnología suficiente para comunicarse con México de manera rápida. Pero si ellos no maquinaron esto, necesitaba saber quién sí pudo hacerlo. Y claro que llevaba mis fotocopias del Manual del Rumor, escrito en la Secretaría de Gobernación. Alguien como Carreño, que se paseó en Los Pinos por décadas, podría darme información. Así que se lo enseñé. ¿Y de qué año es ese documento? Este documento no dice el año porque está tapado, porque está en archivo clasificado, pero según lo que he estado leyendo, debe ser del sexenio de López Portillo. Después de darle una ojeada, José Carreño me confirma que fue escrito a finales de los 70, en la presidencia de José López Portillo. El manual es una prueba de que el gobierno sabe desde hace mucho, pero mucho tiempo, cómo se le puede sacar jugo a un chisme. Pero quería saber si algo tan raro como un monstruo chupasangre podía colarse en el catálogo de escándalos. Sí hay un uso de este tipo de recursos escandalosos como un chupacabras para generar comunicación política. Sí, yo creo que aprovecharlo, ¿no? ¿Se dan naturalmente o alguien los impulsa o hay como un interés? No, yo creo que cuando ya aparecen son utilizados, ¿no? Sí, no hay nada que, cualquier cosa que aparezca y que pueda ser utilizable se utiliza en el debate, en la lucha política, ¿no? El chupacabras es quizás el escándalo o el rumor más surreal utilizado en la comunicación política del país. Pero Carreño dice que solo fue una herramienta. No creo que haya un genio que lo haya inventado, que lo haya importado deliberadamente. Pues ya estando ahí, yo creo que sí encontraron la oportunidad de aprovecharlo. Esta criatura es muy compleja y con demasiados matices para ser creada por un genio maligno y muy creativo o un grupo de priistas noventeros. Además, ya sabemos que nació en Puerto Rico en el 95. Pero parece que este monstruo fue bastante útil para el gobierno cuando aterrizó en México. Lo que sí está claro es que tiene un aprovechamiento. Al chupacabras de México le van poniendo cada vez un perfil más parecido al perfil del presidente Salinas. Al chupacabras no le dieron un perfil similar a Carlos Salinas. Le pusieron literalmente su cabeza. De un día para otro, las calles se llenaron de los chupacabras que me enseñó Patata y de máscaras de Salinas, que en el Halloween del 96 fue el disfraz más popular. Seguro esto fue rarísimo para muchos, porque era la primera vez que los mexicanos nos burlábamos tan descaradamente de un político. Carreño me explica que esto no era casualidad, que lo que sucedía en la calle tenía relación directa con la administración de Zedillo. Se trataba de una campaña de desprestigio controlada desde Los Pinos. Hay un interés claro, muy claro del gobierno entrante, pues de tomar distancia de los efectos perniciosísimos, dolorosísimos en la gente de esa crisis, y para eso pues se vio, no sé si compelida o lo hizo con gusto, a destruir la imagen de Salinas, ¿no? Ahora era alguien del equipo de Salinas quien señalaba como responsable de difundir el rumor al bando contrario. En el verano del 96, los artículos ya no hablaban de los rancheros preocupados por el chupacabras. En su lugar, había columnas de opinión que repetían que el verdadero chupacabras era Carlos Salinas, un gobernante que desangró la economía y dejó a México en los huesos. Y después de eso, el endilgarle la leyenda maléfica a alguien que, por alguna ventaja que puedes tener para seguirte quitando la responsabilidad de la crisis y mandarla a un ser oprobioso, bueno, pues también se puede haber utilizado. Eso de oprobioso quiere decir deshonrar. Obvio busqué esta definición en un diccionario.
José Carreño insinúa que este rumor podría haberse utilizado como arma política contra Salinas o como distracción de la crisis económica. Dos teorías muy similares a las que hemos analizado en este podcast. ¿Cuál es su conclusión? ¿Sí fue utilizado como un arma política? Yo creo que sí. Finalmente, volviendo a los muñequitos, pues también para darnos una idea, alguna vez le pregunté a las autoridades ya de la época de Zedillo, un funcionario, le dije, ¿y por qué se siguen los juguetitos esos? ¿Ustedes los están alentando? Carreño me cuenta que le llamó a un secretario de Zedillo para cuestionarlo por las máscaras y los juguetes de Salinas que se vendían en los semáforos. El secretario le confesó que ya había hablado con el presidente Ernesto Zedillo, porque también le preocupaba que la situación se saliera de control. Hablé con el presidente y dije que era malo para allá, que ya le va, porque son balazos en el pie para el PRI, para el gobierno, para lo que estamos defendiendo en la Cámara, tales y tales cosas, y nos las echan abajo diciendo que son de Salinas. Ya bájenle. Según su relato, el presidente Zedillo le dijo al secretario que hablara con el regente de la Ciudad de México para que controlara el golpeteo al expresidente Salinas avivado por los chupacabritas. En el 96, el regente era Óscar Espinosa Villarreal. Habló con Óscar y me dice, sí, pues fíjate que yo tengo otras instrucciones. O sea, no les voy a bajar a los bonitos. No los vamos a quitar. ¿Cómo le llaman? Ellos le dicen los salinitas. Porque incluso ponían a chavitos enmascarados, chiquitos ahí. Uy, los salinitas. No me esperaba que los muñecos y los niños con máscaras de Salinas que hacían malabares en los semáforos para pedir dinero hubieran sido tan importantes en la guerra entre los priistas. Insistí tanto preguntándole a Carreño si el chupacabras era o no un rumor alimentado por políticos, que me sorprendí mucho cuando me contó esto. Según Carreño, Óscar Espinosa Villarreal le dijo al secretario que tenía otras órdenes, de alguien con más poder que un secretario de Estado. Y arriba de los secretarios solo hay un peldaño, la presidencia. Y en el régimen del PRI, esa jerarquía no se cuestionaba. José Carreño no me dice el nombre del secretario, solo que él le confirmó que los salinitas estuvieron varias semanas en las esquinas sin que nadie de la presidencia interviniera. Una vez más, en esa época el régimen priista controlaba todo. La Ciudad de México y las alcaldías eran gobernadas por políticos del PRI. Y claro que podrían haber prohibido la venta de los muñecos y las máscaras si hubieran querido. Y si este chismecito es cierto, además el secretario tuvo razón. El PRI se metió más que un balazo en el pie. En 1997 perdieron por primera vez en su historia el control del Congreso, y así comenzó el fin de su hegemonía. Entonces, la mano pachona detrás del chupacabras no era Carlos Salinas. De las oficinas de Los Pinos salían las versiones que luego se volvían parte de la historia, de la narrativa del desastre atribuible a Salinas, ¿no? Esa narrativa fue muy evidente en las columnas y las caricaturas de Salinas como el chupacabras. Pero esos periódicos viejos seguramente ya los usaron para limpiar ventanas. En cambio, los juguetes son la única prueba material de que el chupacabras se usó para ridiculizar al expresidente Salinas y, por consecuencia, al PRI. Y si es verdad eso de que muchas narrativas salían de Los Pinos, en 1996 ahí solo mandaba Ernesto Zedillo, y su secretario particular durante todo el sexenio fue Liévano Sáenz. Intenté entrevistar a Liévano Sáenz muchísimas veces. Durante la primera llamada que hice a su oficina, su asistente me dijo que si le decía a Liévano que yo quería hablar del chupacabras, nos iba a mandar a los dos
al carajo. Esas fueron literalmente sus palabras. Así que le escribí una carta con mis intenciones. Le mandé varios correos. Y hasta me paré afuera de sus oficinas para ver si me lo topaba. Poco antes de concluir la investigación, me contestó un mensaje y me pidió una disculpa por su tardanza. Me emocioné muchísimo. Él era la última pieza del rompecabezas, así que me atreví a llamarlo otra vez. ¿Cómo le va, Ana Paula? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está, licenciado? Muy bien. Válgame, esto fue un golpe de suerte, no pensé que me iba a contestar, ¿eh? Bueno, no le quito mucho tiempo, le hablaba para que por favor me dé la entrevista, deme una fecha, por favor, licenciado. A ver, déjeme terminar y le llamo y nos ponemos de acuerdo. Va que va, hasta luego. No sé por qué colgué el teléfono. Me arrepentí en ese segundo. Pasaron los días y no me llamó. Pasó una semana y tampoco sucedió. Le volví a escribir poco después, otra vez sin respuesta. Y como último intento le mandé un mensaje para que supiera por qué era importante su declaración. Ya entrevisté a varias personas del gobierno y de los medios y algunos de ellos apuntan a que este tipo de información pues se avivaba de cierta forma desde el poder y desde el gobierno, incluso algunos mencionan directamente desde Los Pinos. Y ese es el afán que tengo de hablar con usted y pues aclarar esta situación. Nunca conseguí una respuesta de Lievano Sáenz. Hoy solo sé que la historia la escriben los ganadores. Y esta guerra política la perdió Carlos Salinas, que para su desgracia se convirtió en un ser maléfico y la mano pachona detrás del chupacabras en el imaginario colectivo. En cambio, los errores de Zedillo se desvanecieron. Hoy se le recuerda como un presidente efectivo y discreto, como quien salvó la economía, como un demócrata que permitió la alternancia. No digo que no haya algo de cierto en esto, pero también creo que como cualquier presidente tiene cola que le pisen. O alas y colmillos succionadores de sangre. Hasta el día de hoy, el chupacabras tiene el trofeo como la cortina de humo más extraña. Pero el gobierno de México sigue replicando la fórmula de desatar rumores para desviar la conversación, o por lo menos, para afectar los algoritmos de Internet. El 26 de febrero de 2023, miles de personas organizaron una marcha en protesta a las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Instituto Nacional Electoral, también conocido como INE. La marcha se hizo en domingo, por eso no hubo la tradicional conferencia mañanera del presidente, pero tenía a la mano Twitter y publicó el siguiente mensaje desde su cuenta oficial. Este es un tuit en voz de nuestro editor Rodrigo Crespo. Les comparto 2 fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya. Una, tomada por un ingeniero hace 3 días, al parecer de un aluche. Otra, de Diego Prieto, de una espléndida escultura prehispánica en Ekbalam. Todo es místico. El tuit del presidente inundó las noticias. Y mire, vamos a hablar ahora de la tremenda polémica que hay luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues publicara una foto de un supuesto aluche, que es una figura mítica que parece un duende. No dijo si el aluche era conservador o era un aluche progresista, pero pues ahí estaba, usted lo vio en la parte de arriba de un árbol, una fotografía pues llama mucho la atención, sin duda. Y a decir del mandatario, la imagen fue tomada hace unos días por un ingeniero que trabajaba en estas obras del Tren Maya. Recordó que esto no es algo inusual, pues la Riviera Maya es una de las regiones más místicas del país. Los aluches son un símil de los duendes. En el imaginario maya son traviesos y cuidan la selva. Es probable que no estén tan contentos con el Tren Maya.
pero la fotografía es completamente falsa. Como vivimos en un mundo ultra rápido, el tuit se volvió viral en minutos y muy pronto alguien desmintió al presidente. Esa imagen había sido usada varias veces en engaños de redes sociales en México e Indonesia. Tal vez López Obrador la retomó para crear una distracción a la marcha contra la reforma del INE. Esta distracción fue tan efectiva que el tuit se reprodujo más de 10 millones de veces. Hasta el presentador estadounidense Stephen Colbert mencionó el hecho en su programa. Like the president of Mexico, Andrés Manuel López Obrador, who over the weekend posted a photo of what he claims is an elf. He claimed the photo was taken 3 days ago and that everything is mystical. Es verdad que todos se rieron de AMLO, pero es mejor la broma a que los medios analizaran el descontento social con el presidente. Por ahí se dice que en México todos tenemos el gen priista, y AMLO no es la excepción. Inició su carrera política en los 70 dentro del PRI. En 1989 abandonó ese grupo político y fue uno de los fundadores del PRD. Años después también renunció y formó su propio partido. Sin duda, López Obrador aprendió lo bueno y lo malo de ese régimen, y lo usa a su estilo muy particular. Sí, soy un místico, eso sí. Eso sí. ¿Ya vieron que puse lo de la Luche? Ya vamos a hablar de eso. Yo quisiera que hubiese a Luche. Si no existen, pues habría que inventarlos, porque esos nada más hacen travesuras. Este rumor de la Luche siguió una estrategia diferente al chupacabras. Simplemente cambió la conversación unas horas. Así funcionan actualmente los rumores. Una cortina de humo como la del chupacabras, que estuvo vigente varios meses, sería imposible ahora porque en nuestros tiempos las noticias son fugaces. Un día estamos consternados por la guerra en Ucrania y al otro porque unos millonarios se murieron por ver el Titanic. No hay espacio para monstruos de los que nadie puede hacer ni una fotografía para el Instagram. Tres décadas después de su aparición, el chupacabras es un mito tan arraigado en México como la Llorona o las momias de Guanajuato. Perdura en canciones, en playeras con su imagen, en películas viejas y recién estrenadas y hasta en este podcast. El fenómeno del chupacabras en 1996 fue posible gracias a la relación tan cercana que tenían algunos medios de comunicación y el poder político, y a la forma en la que se controlaba la información. Nadie del gobierno de Ernesto Zedillo aceptó que ellos dejaran crecer la controversia. Pero sin duda el chupacabras fue un gran rumor en medio del huracán. Lo que es un hecho es que se usó como un arma política contra Carlos Salinas. Y como bien dice el manual del rumor, los rumores son peligrosos si se salen de control. Por supuesto que Salinas no fue un santo. Sus acciones abonaron a su desprestigio. El chupacabras nomás le dio un empujoncito para que cayera al infierno de los expresidentes más odiados. Y ese empujoncito tuvo consecuencias inesperadas. Representar a Salinas como el verdadero chupacabras tal vez provocó algo más que unas risas. El rechazo a Salinas detonó el hartazgo de los ciudadanos al régimen priista. Y a finales de los 90 se abrió la caja de Pandora. Comprometido a defender como perro. Adentro había décadas de crisis económicas, de corrupción,
de opresión social, de cacicazgos, de censura, de cortinas de humo. Finalmente se incineraron. Eso es fácil. Íntegramente la responsabilidad. El chupacabras es solo un símbolo chiquitito y el más burdo del desencanto que hubo en los 90 hacia el PRI. Se nos informa. Y sí, porque somos mexicanos convertimos ese desencanto en burla. Que se cayó la computadora. El 2 de julio del año 2000, Ernesto Zedillo fue el primer presidente priista en anunciar que su partido perdía el poder después de 71 años. El próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox. Pero me siento a toda máquina, la verdad. Los mexicanos no queríamos que otro Salinas, otro Zedillo o algún otro chupacabras llegara al poder y nos desangrara. Claro que no. No podemos fallar. Ya sabemos que el cambio no fue lo esperado, pero esa es otra historia. Este show fue desarrollado por Wondery y Sonoro, una serie sobre el misterio detrás del fenómeno mediático más surreal de México. Escrita y narrada por mí, Ana Paula Tovar. La producción es de Fernanda Estrada Argumedo y Paloma Navarro Nicoletti, con ayuda de Mariana Coronel. La edición es de Rodrigo Crespo. Asesoría editorial de Rebeca Ibarra. Los fixers fueron Stephanie Franco y Rogelio Navarro. El fact-checking es de Samedi Aguirre. La ingeniería, el diseño sonoro y la mezcla estuvieron a cargo de Manuel Parra. La grabación en estudio fue de Héctor Fernández y Santiago Sierra en los estudios de Sonoro Insurgentes, con grabaciones adicionales de Edwin Irigoyen en Sonoro Condesa. La música original es de Cassandra Tinajero, Andrés Baena y Juan Luis Díaz. Por parte de Sonoro, la coordinación de producción fue de Rodrigo Crespo y la producción ejecutiva fue de Joshua Weinstein, Jerónimo Ávila y Camila Victoriano. Por parte de Wondery, la producción fue de Carlota Paricio y la producción ejecutiva fue de Sara Barrett, Jessica Bradburn y Marshawn Louis. Agradecemos a Marta Escobar por su trabajo como coach de voz. Agradecimientos especiales a Alex Mendoza, Querenza Chaires, Sofía de Antuñano, Gustavo Aguilar, Edwin Irigoyen y Luis Eduardo Castillo por toda su ayuda con esta producción y, por supuesto, a todas las personas a las que entrevistamos durante la producción de este podcast y a todos los que me ayudaron durante la investigación.